Muy buenos días, expertos Fester. Sean ustedes bienvenidos a este webinar. Un webinar más de la Academia Fester. En este caso, pues el título es, ya conocido de ustedes, Lluvias con Fester, lluvias sin goteras. Y en esta ocasión tenemos la presencia de un miembro más del equipo de Ingeniería de Aplicaciones de Fester, la ingeniera María Inés López. Bienvenida. Gracias, Jorge. Muy buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes nuevamente el día de hoy para platicarles un poquito, ahorita que ya se viene la temporada de lluvias, para ver cómo vamos a resolver esas goteras que de repente se presentan o mejorar esos trabajos que de repente hacemos y resulta que siguen las goteras en la casa, ¿no? Entonces vamos a ayudar un poquito en esa parte de lograr identificar dónde es que están esas goteras, por qué es que están esas goteras, para lograr resolverlas. Bienvenidos, buen día. Muchas gracias. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Daniel Quintanar, miembro también del equipo de Ingeniería de Aplicaciones de Fester. Y bueno, pues yo sé que ustedes el día de hoy han venido a este webinar, pues por el interés que les llevó a despertar nuestro temario. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy, Inés? Bueno, pues el día de hoy tenemos preparado para ustedes revisar cuáles son las razones para hacer una impermeabilización. Entonces, el que nos estemos preguntando y como, ¿por qué voy a gastar en esto? Bueno, vamos a revisar por qué sí hay que hacerlo. Vamos a revisar cuáles son esas reparaciones emergentes que de repente ya se nos vino la lluvia encima y no alcanzamos a hacer la impermeabilización, qué es lo que normalmente utilizan allá afuera o utilizamos allá afuera y cómo es que podemos mejorar esos puntos en lo que tenemos el tiempo de hacer la impermeabilización. Y vamos a ver por qué la impermeabilización, después de hacerla, de repente no se acaban las goteras adentro. Entonces vamos a revisar esos puntos finos que tenemos que tener que cuidar justo para eliminar esta parte, ¿no? Para que una impermeabilización funcione y funcione muy bien. Y con esto justo vamos a ver las soluciones que tenemos con Fester. Claro, el detalle lo vamos a ver, no lo vamos a ver aquí, el detalle fino ustedes lo van a poder ver con cada una de las tecnologías, en cada uno de los cursos que ya tenemos o incluso acercándose directamente a nosotros. Y finalmente vamos a tratar de interactuar un poquito más con ustedes en esa parte de preguntas y respuestas. Es muy importante que sus dudas aquí las externen, revisemos y procuremos justo darles eso que ustedes necesiten. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ver... Como todas las cosas en esta vida, pues hay ciertos objetivos, un lugar donde queremos nosotros llegar, y decíamos que al finalizar el webinar, cada uno de ustedes como participante, pues identifique las razones por las que se debe de impermeabilizar, que distinga la diferencia entre una reparación de emergencia y una impermeabilización, y por supuesto que identifique cuáles son las alternativas de solución que en este caso Fester les propone para su impermeabilización. Así pues es momento de comenzar ya formalmente con los temas y vamos a hablar de las razones para impermeabilizar. Y en este momento pues uno puede pensar, pues es que es muy evidente, pues si yo tengo goteras, tengo que impermeabilizar. Pero algo que... Espérame, Jorge, ¿y si se rompió la tubería de mi casa, qué? ¿También la impermeabilizo? No, en este caso estamos hablando para impermeabilizarlas, estamos hablando de razones en temporada de lluvias fundamentalmente. Ahora, puede que no se haya roto la tubería, pero quiero que por favor ustedes, expertos Fester, observen las imágenes que les estamos mostrando. Bien, los que estén en sus dispositivos móviles, reduzcan el tamaño de la pantalla donde estamos nosotros, abran su pantalla para que puedan ver las imágenes que les estamos compartiendo. Bien, aquí tenemos nosotros un ejemplo de filtraciones que no es por la tubería del agua, pero curiosamente es por la tubería, por los conductos por donde corren los cables de electricidad, que incluso pueden ser sumamente peligrosos. Imagínense ustedes un cortocircuito, todos los problemas que pueden causarnos. Son problemas de humedad que en algún lado está la filtración y por donde llega a salir, de repente nos sorprendemos y decimos, es que está saliendo por donde tengo los focos. Tengo el foco. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto esto en nuestras casas?
sobre todo quienes tenemos acceso a casas de interés social, que son elaboradas en serie y que tienen estos elementos ligeros en la losa. Sí, a mí me ha tocado ver mucho esta situación, Jorge. Efectivamente, pero no es el único caso. Si nosotros tenemos una filtración en nuestra losa, pues vamos a empezar a ver, pues, incluso la formación de hongos, que aparece salitre, empezamos a ver cómo se empieza a desprender la pintura, cómo se empieza a desprender el material de nuestros plafones, y si no tenemos la suficiente atención a estas humedades que van comenzando, de repente vamos a ver cómo evolucionan hasta convertirse en algo más grave. Por favor, Inés, ¿qué nos puedes decir de estas imágenes? Así es, algo que puede empezar como una simple gotera y que pudiéramos detener si no hacemos una impermeabilización adecuada, puede llegar con el tiempo a generarse ese moho, ese hongo que vimos en la imagen anterior. Y al final, lo más grave no es eso, lo más grave es que dentro de nuestro elemento de concreto, donde tenemos acero de refuerzo, que es el alma de nuestra construcción, empieza a haber una oxidación y un daño estructural justo en este metal. Entonces, cuando vemos en una de las imágenes la parte donde ya se empiezan a ver las líneas, es que ya ese óxido empieza a migrar y alcanza a verse en el plafón y en la parte alta de nuestra losa. Y lo más grave es cuando ya se empieza a desprender incluso el concreto, lo empieza a botar el mismo óxido y ya dejamos expuesto el acero ya con demasiado óxido en este tipo de elementos. Incluso la misma humedad hasta nos enseña cuál es el proceso constructivo de esa losa. Del lado izquierdo de su pantalla, ustedes pueden ver una losa de vigueta y bovedilla, y del lado derecho ven una losa maciza, una losa de concreto macizo. Y en ambos casos, pues efectivamente, el acero se está oxidándose y estamos teniendo ya mayores problemas en nuestra construcción. Y bueno, por supuesto, los techos no son únicamente de concreto. Muchos expertos Fester, muchas construcciones, pues lo que tienen son techumbres de lámina, donde pues lo que podemos ver más evidentemente es la presencia de oxidación en la lámina. Déjenme comentarles que en la lámina probablemente sea un poco más sencillo encontrar dónde están los detalles, porque pues es en la tornillería o son en los empalmes, en los traslapes entre los elementos de la lámina, debido a que pues la lámina pues naturalmente no es un material poroso, no es un material que absorba la humedad. ¿Qué experiencia has tenido tú al respecto con eso, Inés? Así es, George. Mira, en la parte de láminas, nosotros sabemos que es un elemento que es impermeable, no va a pasar el agua a través de él, pero no tenemos una lámina continua, tenemos empalmes entre la lámina. Son elementos ligeros que se calientan y que por el ambiente van a tener alto movimiento y tienen perforaciones por la sujeción que se hace de las mismas. Entonces, en esa parte, todo eso que tiene empalmes y son aberturas de entre elemento y elemento, se necesita hacer un cierre porque si no es una entrada de agua para este tipo de elementos. Efectivamente. Ahora, la humedad llega a ocasionar otro tipo de problemas. Si nosotros tenemos una filtración, independientemente de la gotea, independientemente del daño que le cause al plafón, que le cause los materiales de construcción, si además tenemos nosotros un espacio con poca ventilación, se va a favorecer el crecimiento de hongos y de moho. ¿Esto qué riesgo representa? Pues es un riesgo para la salud. Hay condiciones por la edad, por condiciones médicas, por sensibilidad de las personas, que incluso lo hacen peligroso para algunas personas el estar en un ambiente de este tipo. Y esto es importante, ¿por qué? Pues porque hay que solucionar el problema de humedad y además hay que evitar que exista esta condensación, que se quede encerrada esta humedad en nuestro espacio. Y estamos hablando nuevamente de problemas que son adicionales a estas filtraciones, a estas goteras que nosotros estamos viendo. Vean ahora las imágenes. ¿Daños en qué? Daños en los muebles. Bien, expertos Fester.
Ustedes lo han visto hasta en el supermercado, en los centros comerciales, cuando terminan poniendo las cubetas, poniendo los botes de basura para que no les caiga el agua y no dañe, ya no digamos que no moje el piso, que no moje la ropa, que no moje los muebles, vaya, que no moje. ¿Qué hacen ustedes cuando se les moja la televisión, la pantalla, la computadora? Todas estas son consecuencias que vienen junto con una gotea, junto con una presencia de humedad que nosotros no hemos atendido en ese momento. Entonces, ¿por qué necesitamos impermeabilizar? Porque no nada más es así lo veo yo, no nada más es la gotea, es todo lo que empieza a abarcar, todo el daño que puede extenderse. Así es. Porque no estamos corrigiendo ese detalle. Así es, algo muy pequeñito se nos puede ir acrecentando, y el hacer una inversión, porque no es un gasto, una inversión en una impermeabilización adecuada nos va a ahorrar mucho en salud, en molestias y aparte en algunos muebles, ¿no? Por ejemplo, ¿quién se compra cada 15 días una computadora, ¿no? Entonces, hay cosas elementales que ahorita, por ejemplo, nuestros hijos los necesitan día a día y que si lo dañamos, pues es un gasto que tenemos que hacer. Entonces, hay cosas que hay que cuidar y entre ellos es nuestro inmueble, esa casa, ese lugar habitable donde nosotros estamos, siempre es bueno que lo tengamos confortable y eso lo podemos lograr justo con un impermeabilizante adecuado y no siempre cuando tengamos la gotera. Si tenemos el riesgo de la temporada de lluvias, podemos hacer una revisión y hacer una impermeabilización de forma preventiva. Digo, aquí podemos tener bomberazos, podemos atacar esto de forma momentánea, pero siempre va a ser recomendable una inversión en una buena impermeabilización. Efectivamente. Y esto que mencionas de invertir en una buena impermeabilización, fíjate, no lo teníamos planeado, pero se liga muy bien con el siguiente tema, cuando hablamos de soluciones rígidas o soluciones flexibles. Es decir, en pocas palabras, ¿qué es lo que nosotros hacemos para resolver un problema de una filtración? Y ustedes lo saben, nosotros podemos encontrarnos, ustedes ponen cómo arreglo las goteras de mi casa en el buscador y empiezan a aparecer un montón de soluciones. Recetas de cocina. Incluso, prácticamente, incluso desde remedios caseros, donde te dicen, no, es que nuestros ancestros impermeabilizaban con esto y con el otro. Pues sí, pero es que ellos construían de otra forma. Y encontramos una serie de mezclas donde, y realmente yo estoy completamente seguro que la gente que pone esa información lo hace de buena fe, lo hace pensando que ha funcionado, momento, sí, ¿no? O le ha resuelto el problema en ese momento. Entonces, por eso estamos viendo esta parte, porque de repente un bomberazo, necesito resolver ahorita que ya no siga cayendo, podemos hacerlo mientras tenemos el tiempo y la oportunidad de hacerlo de forma adecuada. Normalmente cuando hay una lluvia encima no podemos hacer una impermeabilización, pero a lo mejor sí un pequeño taponeo para que no esté entrando mientras pasa el agua y podemos hacer la impermeabilización. Efectivamente, de hecho, algo de lo que nos encontramos muy frecuentemente en las diferentes fuentes de información es el uso de lechadas. Ustedes encuentran pues que hay maestros albañiles que dicen, bueno, es que a mi lechada yo la enriquezco, la fortifico, le pongo un sellador para pintura, le pongo tal o cual carga, tal o cual agregado, algunos le ponen hasta adhesivos para piso, todo esto pensando pues en que tenga más adherencia, en que pueda sellar mejor las filtraciones, pero estamos hablando de soluciones que fundamentalmente quedan rígidas. Así es. Y entonces, cuando nosotros tenemos algo que es rígido, y aparte la capa que deja la leche es una capa sumamente delgada, ¿cuál es el problema que vamos a tener? Pues que entonces, si nosotros tenemos una superficie que naturalmente está sometida a movimientos
Y no movimientos porque pasen los trailers o pasen los camiones en la calle, que aparte que ya es otro tema, sino porque únicamente por el hecho de que el sol está incidiendo sobre la losa, hay dilatación y contracción y nosotros no lo vemos, pero ahí está. Siempre lo hemos mencionado en nuestros webinars, ahí está dilatándose, contrayéndose de manera microscópica, pero ahí está todos los días, todas las horas, y una solución que apliquemos de manera rígida, pues no es lo más, no es lo más recomendable para estos casos. Aquí, por ejemplo, tenemos un par de imágenes donde, pues, lo que vemos es que lo resolvieron con una lechada. ¿Qué nos podrías mencionar de esto, Inés? Aquí igual de forma momentánea, igual y nos va a funcionar, nos va a hacer el cierre de esa gotera. El problema es que el tiempo de duración de esto es muy corto porque seguimos teniendo un material rígido. Los sistemas impermeables tienen cierta flexibilidad porque donde se genera una grieta hay un movimiento, por algo se generó esa grieta. Cuando tenemos elementos elevados, que en este caso hablamos de losas, no de pisos, de losas, estas tienen acero de refuerzo que los contienen. El concreto como tal no tiene resistencia a la flexión, se va a fracturar y eso es lo que se genera la grieta. ¿Qué hace que se mantenga ahí nuestra losa y no se caiga? Justo el acero de refuerzo. Entonces esto nos lo mantiene, pero cuando hay temperaturas altas, cuando hay fríos, temperaturas muy bajas, todo esto en el material de construcción, en lo que es nuestra losa, pues, empieza a haber expansión, contracción, empieza a haber esos movimientos internos del mismo material del que está construido y empieza a haber esos agrietamientos. Y si no tenemos un material flexible que se mueva junto con él, estas grietas se vuelven a formar y cuando yo tengo un material rígido, delgado, pobre, que no tiene ni siquiera el espesor de la losa original, imagínense, se va a fracturar con muchísimo más facilidad que mi losa. Por ejemplo, si tengo mi losa de 10 centímetros y le pongo una lechada de 1 milímetro, ¿qué crees que se va a fracturar primero, George? Evidentemente, la lechada. La lechada, como dicen, una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Y aquí se rompe por lo más delgado. Y después volvemos a que otra vez tengo filtraciones. Entonces, si vamos a hacer un trabajo, si vamos a invertirle tiempo, un poco de dinero en esto, pues la recomendación es hacerlo de forma adecuada. ¿Para qué? Para que reditúe esa inversión el mayor tiempo posible en esas reparaciones. Efectivamente. Ahora, y permítame pasar de lo que llamamos soluciones rígidas, como las lechadas, a comenzar a hablar de soluciones flexibles. En la imagen ustedes están viendo una casa donde hicieron el resane de sus grietas, de sus fisuras, pero ¿con qué? Con una lechada. Bien, expertos Fester, es un poquito complicado porque, la lechada pues de alguna manera pues tiene manera de adherirse, aunque sea poco, pero se adhiere en una superficie de concreto. Pero si la ponen encima del impermeabilizante, vean ustedes por dónde va a encontrar porosidad para poder anclarse. La otra imagen que vemos nosotros es una imagen en la que evidentemente pues utilizaron selladores. Pero pues yo les diría, a menos que tú nos puedas dar una mejor opinión, Inés, que pues esto lo que necesita pues es una impermeabilización completa. Esto está bien como una solución temporal, pero definitivamente no podemos dejar así la casa, y menos la imagen donde lo que vemos es que pues ahí la gente transita, tiene su ropa, camina la gente por ahí. Es todavía más complicado en esos casos. Así es, George. Mira, por ejemplo, cuando utilizamos sistemas flexibles para hacer resanes, es muy bueno. De hecho, es parte de un sistema impermeabilizante que nosotros lo utilizamos. En la parte cuando mencionamos, hay que tratar puntos críticos, hay que tratar grietas. Esa parte, justo eso es lo que hacemos. Utilizamos productos flexibles que nos hagan el cierre de esa abertura. Y con eso tenemos el bloqueo del paso de agua. Ahora, ¿qué es lo que sigue? La impermeabilización. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la impermeabilización? Hace que esa reparación que nosotros hicimos se mantenga en el tiempo. Si yo la dejo expuesta, la temperatura, los rayos del sol, el tránsito que vaya a haber, lo va a dañar y lo va a desprender muy rápido. Cuando yo lo protejo, es cuando lo mantengo y entonces es cuando llega la impermeabilización a concluir ese pequeño trabajo que ya se hizo. A ver,
fíjate que precisamente hablando de eso, hay personas que dicen, bueno, entonces lo que hago es que en vez de ponerle la leche, en vez de ponerle el sellador, rezando las grietas con el impermeabilizante. Les pongo ahí una capa de impermeabilizante como lo que vemos en las imágenes, pero nuevamente, pues no estamos hablando de sistemas completos. ¿Es mejor? ¿Es peor? De lo que estamos el mensaje que queremos transmitirle es que todo esto que hemos visto hasta este momento son soluciones que funcionan de manera temporal, momentánea, pero quedan incompletas a menos que nosotros empecemos a utilizar sistemas impermeables. Bien, aquí en esta otra imagen, expertos Fester, miren, yo me he encontrado una cantidad de veces, miren, grupos de Facebook, chat, o sea, no, tú ponle el piso y con eso te quitas del problema para toda la vida. No, definitivamente. Por favorcito, primero impermeabilice. Primero impermeabilice, miren, ponle el ladrillado, ponle el piso. Si no, efectivamente, si no está impermeabilizado antes de colocarlo, ¿qué es lo que nos va a pasar? ¿Qué sucede cuando tenemos un enladrillado o colocamos un piso, Inés? Sí, aquí por ejemplo, cuando tenemos una losa con daños de filtración, tenemos una grieta, alguna pista fría, algún punto, alguna área muy particular donde se nos está metiendo el agua, que pudiéramos tratar y resolver desde ese momento. Pero cuando en vez de eso le invertimos más y decimos, ¿sabes qué? Y voy a hacer mi roof garden ahí, entonces vamos a hacer la carnita asada. Le meto piso, ya no voy a gastar en el impermeabilizante. ¿Qué pasa? Que cuando yo pongo una loseta de este tipo en una losa, cada cuadrito, cada área independiente entre cada elemento es una entrada de agua, es una ventanita por donde va a entrar el agua. ¿Y qué creen? No siquiera va a entrar ahí directo. Va a entrar, va a bajar, va a buscar y va a seguir entrando por la misma gotera que no reparamos, por la misma área que no impermeabilizamos. Entonces, esto va a servirles, pues tal vez momentáneamente, si tienen un buen sello, una buena junta y es de buena calidad, pero al final estos son materiales porosos, materiales rígidos, y cuando entra el agua ahí, si me dicen, no, quiero que me selles mi piso, ¿qué crees, George? O sea, la cantidad de dinero que se va a usar para hacer una reparación sobre eso sin quitarlo es mucha, una, y la otra ni siquiera tiene garantía, porque cada elemento que se mueve independiente es un riesgo de que se vuelva a abrir. Por eso tratamos puntos críticos en una impermeabilización. Efectivamente. Y bueno, en ese momento pues hemos hablado mucho de losas, pero estamos conscientes también de que las láminas, esas partes donde nosotros tenemos la tornillería, donde tenemos los empanes, los traslapes, pues muchas veces lo que se hace es que le ponen ahí su impermeabilizante, a veces le ponen una tira de malla, a veces no le ponen una tira de malla, pero ¿qué va a suceder ahí? Pues es que se tiene que tratar correctamente. Hay gente que no le limpia el óxido antes de ponerle una reparación. Expertos Fester, hay personas que llegan a ponerle el impermeabilizante a la lámina pensando que es un renovador de láminas. Y no es cierto, hay láminas que lo que necesitan es que las sustituyan. Incluso, fíjate que incluso si ustedes se fijan en las imágenes, en la imagen del lado derecho, hay una lámina que no es una lámina metálica, no es una lámina galvanizada, es una lámina de fibra de vidrio, de las translúcidas, y ese material se comporta de manera diferente al metal, y entonces requiere su propio tratamiento para tener un sello. Por eso es por lo que nosotros, cuando nos referimos a una solución flexible, una solución eficiente para evitar las goteras, pues nos vamos a los sistemas impermeables. Y en la imagen tenemos ¿a qué sistemas, Inés? Pues miren, del lado izquierdo de su pantalla deben de estar viendo un sistema prefabricado, que es un asfáltico, pero ya viene en rollos, ya viene listo. Una vez que lo instalamos, ya está, ya no hay tiempo de espera. Es una vez que quedó instalado, ya quedó nuestra impermeabilización. Y del lado derecho tenemos los sistemas que más conocemos, yo creo que todos, porque es los que nos venden en cubetas y que nosotros mismos podemos aplicar. Estos son los sistemas acrílicos que colocamos a 2 capas y que tenemos que esperar a que seque para que esto quede listo. Y
Vamos a hablarle. Yo sé que hay expertos que la producción me está avisando que en el chat hay mucha inquietud por parte de nuestra asistencia. Les agradecemos que comiencen a hacer preguntas, que estén interesados en estos temas, en las reparaciones de emergencia. Bien se mencionaba, bueno, es que y hace ratito yo vi una pregunta que decía, bueno, pues que en temporada de lluvias, ¿cómo le hago para impermeabilizar? Existen sus modos, pero si lo que necesitamos hacer es una reparación de emergencia, pues es que lo primero que tenemos que saber es dónde hay que aplicar la reparación. Entonces, esto lo tengo con dibujitos, con esquemas, pero pues generalmente ¿dónde tenemos el problema? Nosotros vemos aquí sobre nuestra cabeza la gotea, subimos a la losa, a la azotea, y a veces ni escalera hay para subirse, hay que andar consiguiendo la escalera para poder llegar, pero bueno. Está el encharcamiento, bueno, hay una alta probabilidad de que ahí sea el daño. Notamos que hay una parte del impermeabilizante que está dañado, también es probable que ahí se encuentre la filtración. Cuando le decimos a la gente que tiene que revisar la bajante de agua, la coladera, como se le llama comúnmente, no nos creen, porque se les hace sorprendente eso. Dicen, no, pues es para que se baje el agua, porque me va a dar problemas, ¿no? Pero lo que podemos encontrarnos es que no está perfectamente sellada la parte donde se junta el cuerpo de la coladera con la tubería PVC, y entonces, ustedes saben, el agua nada más necesita que le dejemos un pequeño espacio para entrar. O bien tenemos elementos como bases, la base del tinaco, a lo mejor pues una base para el tanque de gas, para la antena, para el equipo de aire acondicionado. Y también en esas partes pues llega a haber esfuerzos y llega a haber filtraciones. Si ustedes tienen impermeabilizante prefabricado, pues lo que hay que revisar son los traslapes. Incluso el prefabricado llega a suceder que dicen, pues es que yo veo aquí la gotea, pero por arriba se ve todo bien. Pues lo que pasa es que el prefabricado, como es un sistema que queda semiflotado, puede ser que la filtración la tengamos en otro punto, en otra parte, y hay que revisar esas otras partes. ¿Y cuáles son esas partes? Empalmes, bajadas de agua, todos nuestros puntos críticos, que es abajo del tinaco, si tienen antenas instaladas de cable o de internet. O sea, todas esas zonas atípicas de mi losa normal son susceptibles a ser revisadas, porque puede ser justo la entrada de agua. Efectivamente. Y ahora, en las láminas, pues yo les decía, es más, digamos que es más sencillo, porque ya sabemos cuáles son los puntos que hay que revisar. Los traslapes entre láminas, la tornillería y los elementos como las hombreras, los botaguas, o incluso pues lleguemos a tener problemas en las canaletas. Hay veces que lo que pasa es que la canaleta se llena de basura, se desborda y entonces tenemos que nos empieza a chorrear el agua. En vez de una bajante tenemos una alberca, ¿no? Efectivamente. Ahora, déjenme platicarles de un producto de Fester, nuestro Fester Imperfácil No Más Goteas Pasta. Es un producto asfáltico, un reparador asfáltico que viene listo para utilizarse, y ustedes pueden confiar en él. Si ustedes identifican el lugar donde está la filtración, este producto está diseñado para usarse en superficies húmedas, incluso en superficies secas. Lo que ven ustedes en la foto pues es una exageración, porque está completamente inundado, completamente anegado. Yo sé que en plena lluvia pues no es recomendable que se suban a hacer estas reparaciones, porque es puede ser peligroso para ustedes, pero la funcionalidad que tiene el Fester Imperfácil No Más Goteas Pastas es que adhiere incluso estando completamente húmeda la superficie. Y ustedes lo pueden utilizar tanto en superficies de concreto como en elementos de lámina, para reforzar la tornillería, para utilizarlo en espacios donde hay separación entre láminas, pero son soluciones de emergencia. Así es.
Y si nosotros tenemos una solución de emergencia es porque posteriormente vamos a proceder a hacer bien la reparación o bien la impermeabilización. Aunque para las láminas no solamente está el no más goteas pasta, tenemos también otros elementos. Perdón, se me olvidaba. Si nosotros no tenemos una condición en la que esté completamente mojada la superficie, nuestro feste de acritón resanador nos va a servir para sellar las grietas. Pero nuevamente va a ser una etapa que vamos a tener después que escalar a que sea parte de una impermeabilización completa. Me pareció ver hace unos momentos una pregunta acerca del FT 201. ¿Qué nos puedes comentar tú de este sellador, Inés? Ay, una maravilla. Mira, cuando trabajamos con alguna tecnología, siempre es recomendable utilizar el sellador o el resanador asociado a esa tecnología que estamos usando. Tú mencionabas hace un ratito el resanador acrílico. Ese se utiliza para nuestros puntos críticos justo cuando hacemos impermeabilizaciones con sistemas acrílicos. El no más goteras pasta, que es un asfáltico, lo podemos utilizar si posteriormente incluso vamos a estar trabajando con alguna impermeabilización de prefabricado o de algún asfalto embarrable. ¿Por qué? Porque es compatible. Ya una tecnología de un sellador ya es superior. ¿Por qué? Porque ya tiene mayor resistencia, pero adicional a que lo puedas usar de forma independiente para resolver algunos puntos. La ventaja que tiene, George, es que tiene adherencia con pequeñas trazas de humedad. Entonces, cuando estamos en temporada de lluvias, difícilmente vas a tener completamente seca una losa. Entonces, esperas, revisas y para tratar ese punto, nunca estás como que 100% seguro de que ya no tienes nada de humedad. ¿Por qué? Porque el tiempo de sol es más corto, porque la lluvia es constante todos los días. Entonces, esos tiempos de secado se acortan y justo este tipo de selladores que nos tienen muy buena adherencia con pequeñas trazas de humedad nos ayudan a hacer ese sellado en nuestra losa. Y como es superior a las tecnologías anteriores, puede quedar abajo de esas impermeabilizaciones que hagamos. Normalmente usamos selladores cuando usamos tecnologías ya de poliuretano o para desempeños superiores, pero nos pueden servir para resolver puntualmente grietas, juntas frías, algunos elementos que tenemos montados a veces, ya hablando más grande, aires acondicionados o instalaciones de gas, de tanques que colocamos, toda la parte de tornillería o de perforaciones que llegamos a hacer en nuestra losa, son puntos donde dañamos nuestra losa, hacemos perforaciones, podemos agrietar. Entonces la solución es que cuando lo haga, no lo deje así, utilice un sellador. Con eso hago el cierre de esa abertura que hice y mire, santo remedio, ya no va a entrar el agua. Y si posteriormente impermeabilizamos sobre esto, pues la durabilidad que le vamos a dar va a ser muy grande. Claro que sí. Ahora, hablando ahora de las techumbres de lámina, hay una solución excelente que es el Festen Hiperfácil No Más Gotea Cinta, una cinta autoadherible de naturaleza asfáltica con un acabado de aluminio donde lo ponemos y ya quedó resuelto el problema. Lo puedes poner en los traslapes entre láminas para reforzar la tornillería o como vemos nosotros en esta imagen. Si tenemos nosotros ductos y necesitamos sellar una unión entre ellos con el Festen Hiperfácil No Más Gotea Cinta, o como vemos ahí en aquellas partes donde se une la lámina con la losa, con los muros, en domos, en potaguas, en todos esos lugares podemos utilizar el Festen Hiperfácil No Más Gotea Cinta. Pero yo siempre les doy una recomendación, fíjense muy bien en el momento de ponerlo porque tiene excelente adherencia y una vez que lo pusieron, no piensen que lo desprende y lo pueden enderezar, no, hay que hacerlo con cuidado. ¿Para qué? Para que entonces nos quede bien bonito nuestra reparación y va a ser una reparación de excelente desempeño. Y si queda un poquito chueca, ya no lo quitemos, dejémoslo ahí y pongámosle donde nos haga falta para evitar la falsa adherencia posterior una vez que esté instalada, ¿no? Excelente. Ahora, fíjense, vamos a hablar un poquito de los criterios para hacer una reparación. Si yo veo una losa como la que tenemos aquí en la imagen, pues es evidente, o sea, no hay
no hay otra opción, está completamente dañado, completamente deteriorado, pues hay que volver a impermeabilizar. Pero a veces llega a quedarnos una duda. ¿Qué opinas tú de esta imagen, Inés? ¿Lo impermeabilizo todo o nada más una parte? Mira, George, yo la verdad es que cuando tenemos que hacer una reparación puntual, si el porcentaje rebasa cierta cantidad, el hacer una reparación puntual implica tiempo, y aparte tiempo y detalle, es como si fuera artesanal. ¿Por qué? Porque cuando haces una impermeabilización tienes una secuencia donde limpias, aplicas tu primera capa, tu primaria, tu primera capa, tu segunda capa, ¿no? Entonces como que ya es algo que ya traes en mente y es una aplicación rápida, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ya traes lo que vas a revisar, lo que vas a aplicar. Pero cuando vas a hacer una reparación puntual, nada más donde está el daño, tienes que ser más minucioso, limpiar, asegurar que esa parte o que ese parche que pusimos esté correcto, y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo que hacer muchos parchecitos en el 50% de mi losa, yo ya no haría una reparación, yo haría una impermeabilización completa, ahorro tiempos, eficientizo mi sistema y dejo algo que va a quedar cerrado completamente, porque un parche aparte es más susceptible a dañarse que una impermeabilización completa y parejita en mi losa. Además, un detalle, los impermeabilizantes se van deteriorando a medida que pasa el tiempo. Las compañías que fabricamos impermeabilizantes los diseñamos con un cierto tiempo de vida útil, y si nosotros estamos colocando un impermeabilizante encima de otro que está avejentado, podremos ser riesgo de que tarde o temprano se presente una falsa adherencia y que tengamos un desprendimiento. ¿Por qué? Pues porque lo que teníamos abajo ya estaba deteriorado, ya estaba intemperizado. Entonces, como dicen, bueno, hay porcentajes. Si ustedes me preguntan, yo digo, a partir del 30% de toda la superficie que esté dañado, ya, en mi opinión, ya vale la pena pensar en una impermeabilización completa. Y aquí vamos a la pregunta que muchas veces nos hacen. ¿Cuál es esa pregunta, por favor, Inés? ¿Por qué no se acaban las goteras cuando impermeabilizo? A ver, dime, cuéntanos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta pregunta? Es que ya le puse la marca A, la marca B, la marca C, la marca D. O ya le puse la tecnología A, la tecnología B, la tecnología C, y esto no se resuelve. Y eso no se arregla. Entonces, esa pregunta que muchos dueños de casa, amas de casa, jefes de familia se hacen, bueno, ¿cuál sería la respuesta? Y lo primero que preguntamos es, ¿y trataste los puntos críticos? ¿Puntos críticos como cuáles, Inés? Miren, en una losa, en nuestra casa, ¿dónde los podemos identificar? Todo lo que haga un ángulo, que haga escuadra, todo lo que quede hacia la orilla, es un punto crítico. ¿Por qué? Porque nos hacen una junta fría. ¿Con qué? Con nuestro muro, con nuestro elemento periférico, va a ser una junta fría. Entonces, ahí tenemos un punto crítico. Si tenemos un domo, o por ejemplo, en este caso en la imagen, tenemos algunos tinacos. La parte de abajo del tinaco son bases instaladas sobre nuestra losa. Tenemos por ahí un cuartito que puede ser de herramienta o de algo, pero si confinamos y no hacemos la impermeabilización correcta en el contorno para hacer el cierre, que no vaya a entrar el agua por otro lado, abro la puerta, entra el agua, y si ahí no impermeabilice, pues ¿hacia dónde creen que se va a ir? Hacia abajo de la losa. Son puntos críticos. Si tengo antenas o tuberías, esas tuberías hay que revisar si puedo levantar y hacer bien la instalación, o si las confino dentro de mi losa, de tal forma que no vaya a haber una fuga de las mismas en ella. Todas las bajantes de agua, George, esas tienen que revisar que esté bien adherido el tubo hacia mi losa para que yo impermeabilice y canalice que toda el agua vaya por dentro del tubo. Claro, hay que revisar que estos estén bien empalmados, porque a veces nos llevamos sorpresas de que el agua se va dentro del tubo, pero el tubo que conecta abajo no siquiera está sellado, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema. Entonces, todos estos puntos son puntos críticos, puntos diferentes a la losa común, al horizontal normal que podamos encontrar. Si hay una grieta, si tengo una junta fría, ¿dónde hay una junta fría? Cuando nosotros hacemos nuestra casa y primero hago un cuarto y luego hago otro y luego hago otro,
en esos colados que no hago de una sola vez, sino lo hago en diferentes momentos, el concreto no se pega con el concreto de forma natural. Siempre generamos una junta fría. Ahí es una entrada directa de agua y es un punto a tratar. Se puede resolver desde que estemos colando, pero si no lo hicimos y existe, hay que tratar. Efectivamente. Y bueno, ahí tenemos toda una lista de puntos críticos y no agotan la lista, definitivamente. Ahora, cuando a mí me dicen, pero es que yo impermeabilizo y no. A ver, ¿resolviste los problemas de la losa? ¿Preparaste correctamente la superficie? ¿Aplicaste refuerzos en los puntos críticos? Bien, con un no en cualquiera de estas 3 preguntas, ahí está la explicación de por qué impermeabilizo y sigo teniendo problemas de goteras. Déjenme mostrarles. No todas las cosas se arreglan con un impermeabilizante. Hay problemas como los que vemos aquí en las imágenes, que son problemas de plomería. Bien, ahí lo que tiene que arreglar el dueño de la casa o la dueña de la casa, pues es el flotador del tinaco. En el otro lugar, pues hay un encharcamiento, pues es que eso es un problema de albañilería. Tenemos un árbol que tal vez no está tirando mucha hoja, no está para la bajante de agua. Eso es cosa de jardinería. Es decir, no todo lo va a resolver un impermeabilizante. Y cuando nosotros vamos a preparar la superficie, pues hay gente que nada más dice, pues hay que le barrí. Pero eliminaste todas las falsas adherencias. A veces la falsa adherencia es muy evidente, pero en otras ocasiones, pues son polvos incluso que están ahí. Hay polvos finos que se desprenden y que no van a permitir una buena adherencia del impermeabilizante. Entonces, toda esta labor de eliminar las falsas adherencias y reparar la superficie son fundamentales previo a la aplicación de cualquier impermeabilizante, de cualquier tecnología, incluso de cualquier fabricante que existe en el mundo. Y, nuevamente, ¿y le pusiste refuerzo en los puntos críticos? ¿Por qué es importante poner los refuerzos, Inés? Sí, estas zonas de puntos críticos van a tener un trabajo extra, un esfuerzo extra en nuestra losa, tan así que por eso se forma la grieta o por eso hay una entrada de agua ahí en ese punto. Entonces, no podemos tratarlo de la misma forma. O sí lo podemos hacer, pero debemos de esperar que sea el punto que primero se dañe. Entonces, si no queremos que sea el punto que primero se dañe, sino que todo se mantenga y tenga la durabilidad que queremos, es por eso que debemos de tratarlos de forma particular. Entonces, donde tenemos una junta fría entre el muro y mi losa, yo puedo hacer ese cierre, ese chaflán, y con mi mismo producto, independientemente de la tecnología que esté usando, ya sea acrílica, ya sea asfáltica o alguna otra, nosotros tenemos formas de hacer refuerzos en esos puntos antes de colocar la impermeabilización completa arriba. En las bajantes, George, esas bajantes de agua que de repente se nos tapan con las hojas y se desborda y se nos hace ahí una alberquita arriba de la losa y no se va el agua. El problema es que son puntos de alto movimiento. Yo tengo un metal o un plástico unido hacia mi concreto donde tengo ese cierre. Entonces tengo elementos distintos. Tan solo con las temperaturas altas o bajas vamos a tener un movimiento diferente y va a haber esas separaciones entre materiales. Entre el metal o entre el plástico y el concreto se van a mover de forma independiente y eso va a hacer que me permita el paso del agua por ahí. Entonces, por eso hay que tratarlos de forma particular con cada una de las tecnologías, con las recomendaciones que demos. Efectivamente. Entonces, todo esto que nosotros estamos diciéndoles de refuerzo de los puntos críticos, esa es la razón. Tenemos un comportamiento mecánico diferente entre los elementos que tiene nuestra losa. Y la otra pregunta, a ver, ¿aplicas el sistema completo y al rendimiento correcto? Expertos damas y caballeros, toda nuestra asistencia. Bien, el sistema acrílico, que es, digamos, lo más noble, lo más común, si lo van a poner sin malla de refuerzo, es 1 litro por metro cuadrado. Una cubeta es para 19 metros cuadrados. Si lo vas a poner malla de refuerzo, es 1.5 litros por metro cuadrado. Es decir, una cubeta te va a alcanzar para 12 metros y medio. Y aparte, tendríamos que haber considerado el impermeabilizante que vamos a utilizar en los refuerzos. Entonces, por supuesto,
presupuesto. No se vale que tengo tantos metros y compré tantas poquitas cubetas, porque entonces voy a dejar una capa sumamente delgada. Sí, y nos va a funcionar, pero nos va a funcionar como pintura. Una pintura de alto desempeño, pero al final le matamos la función de impermeabilizante. ¿Por qué? Porque debilitamos zonas como los puntos críticos, donde no tiene la cantidad suficiente de material para hacer su trabajo. Sobre todo de durabilidad, porque a veces dicen, no, yo impermeabilizo con este y es muy bueno, y sí me duró, siempre lo hago así. El problema es de que la durabilidad ya no les da a como la tenemos comprometida en cada uno de los productos. Entonces, si lo hacemos de forma adecuada, de verdad, esa inversión les va a redituar en esa durabilidad de ya olvidarse, así como de las llantas, ¿no? Ya no sé ni cuál uso porque ni goteras tengo, así. No vamos a tener goteras y no nos vamos a acordar ni qué fue lo que le pusimos arriba. Entonces, hay que hacerlo correctamente, hay que hacer valer esa inversión que hacemos cuando hacemos una impermeabilización. Consulte, por favor, las fichas técnicas. No necesita una ficha técnica, denle la vuelta al envase y ahí vienen las instrucciones y los rendimientos para la aplicación. Ahora, hablaste hace un momento de las tecnologías. Tenemos ejemplos de tecnologías. Los impermeabilizantes acrílicos, ¿qué es lo que tienen de bueno, Inés? Pues mira, tienen una alta elasticidad y flexibilidad. Estos productos son los que normalmente nuestros clientes compran y nos piden asesoría y los aplican ellos mismos. Así de nobles son. Los productos Fester, sobre todo nuestros acritones, secan rapidísimo. Entonces, si yo tengo amenaza de lluvia y me levanto temprano y tengo sol, puedo hacer mi impermeabilización de mi primera capa, de mi segunda capa, y en la tarde, cuando venga la lluvia, yo ya tengo seco mi sistema para que pueda llover y no tenga problema, no se me deslargue. Y acordémonos que si los aplicamos en color blanco, además pues tienen las propiedades reflectivas que nos permiten pues que ya no sintamos esos calores que se sienten por las noches, que ya nos dejan dormir bien. Ahora, otra tecnología son los impermeabilizantes del tipo asfáltico, para una gran variedad de superficies fáciles de aplicar y que resisten, en el caso de los asfaltos base solvente, el contacto continuo con la humedad. Por eso se utilizan, por ejemplo, abajo de ladrillados, abajo de colocación de pisos, o incluso en jardineras. Tenemos arriba de repente nuestras macetitas para hacerlo, hay que impermeabilizar. Efectivamente. El sistema prefabricado, ¿qué tiene de bueno el sistema prefabricado, Inés? Ese sí, yo necesito que quede listo ya, es contrato, me lo instalan y en cuanto termina de instalármelo el aplicador, ya está mi impermeabilización lista. Adicional a que es muy noble, es para todo tipo de superficies. Si yo tengo diferentes grietas, muy dañado, inmuebles muy viejos, la verdad es que este es un tapete impermeable que si cuidamos adecuadamente, nos resuelve infinidad de situaciones y de inmuebles. Ahora, si yo necesito algo de mayor desempeño, más alto desempeño dentro de las líneas de Fester, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, también tenemos nuestros sistemas de poliuretano, que ya es una tecnología de un desempeño distinto. ¿Por qué? Porque de repente, ¿no? Dices, espérame, yo tengo una losa, pero la utilizo de estacionamiento, y dices, y si le meto al prefabricado o al acrílico el auto, pues lo voy a dañar y adiós la durabilidad que tenía, ¿no? De mis 8 años o de mis 5 años o de mis 6 años, ¿no? O sea, en cuanto pase el auto me lo va a dañar. Entonces, justo para esta parte tenemos impermeabilizantes de alto desempeño, que adicional a que nos van a resistir esa abrasión de auto o de tránsito peatonal intenso, también puede ser para la parte de inmuebles donde tenga algún tipo de derrame, porque tiene resistencia química también este tipo de películas de impermeabilizante. Efectivamente. Y bueno, ya estamos cerrando nuestro webinar y vamos a hablar brevemente de las soluciones con Fester para todo problema. Aquí la intención de este tema es que sabemos que hay muchas preguntas, que son muy extensas las posibilidades para solucionar problemas de filtraciones para los impermeabilizantes Fester, pero estamos tratando de mostrar, pues digamos, casos típicos. Por ejemplo, las losas nuevas, ¿qué estamos recomendando, Inés? Bien, una losa nueva monolítica, por ejemplo, podemos utilizar casi cualquier tecnología, pero lo más común es un acrílico. Si yo tengo una buena pendiente, si es nueva, si no hay mucho que hacerle, es con un impermeabilizante acrílico, yo puedo resolver muy rápidamente la impermeabilización de mi inmueble. De acuerdo, y
Perdón. Ahora, si nosotros tenemos una losa envejecida con una buena pendiente, por supuesto, hacemos la preparación de superficie, eliminamos las falsas adherencias y otra vez, el impermeabilizante acrílico es una excelente opción. Si nosotros tenemos una losa con un relleno, ¿por qué la recomendación es un prefabricado, Inés? Mira, John, en esta parte, cuando yo tengo una losa maciza, no sé, 10 centímetros, y de repente le quise dar pendiente y le rellenamos como 30, y entonces arriba ya no le ponen una losa maciza con una buena resistencia de 10 centímetros. ¿Estás de acuerdo que solamente confinan ese entortado que hacen para dar la nivelación? Normalmente estos materiales son porosos y entonces la losa de arriba queda más débil, más susceptible a grietas con el movimiento. Entonces, si no protegemos con algo que nos soporte ese movimiento, se nos puede abrir de una forma rápida esa impermeabilización, y entonces lo que vamos a tener adentro va a ser una alberca arriba de mi losa, porque se va a confinar toda esa agua que puede entrar. Entonces, por eso recomendamos los sistemas prefabricados para hacer justo esos cierres y que nos permita ese movimiento en este tipo de elementos. Y mucha atención, expertos Fester, lo vemos inclusive en la imagen, ahí está colocándose el refuerzo para el sistema impermeable prefabricado. Es importante para precisamente prevenir que vayamos a tener una filtración adicional a la colocación del sistema impermeable. Si nosotros tenemos una losa envejecida con o sin impermeabilización, preparamos la superficie y nuevamente el impermeabilizante prefabricado es la alternativa. Si nosotros tenemos una losa a la que le vamos a colocar, ojo, estamos hablando de una losa, lo que ustedes ven ahí en la imagen, le llamamos terraza por la costumbre de denominarlo así, pero técnicamente no es una terraza, es una losa que se está utilizando como terraza. Y si no queremos tener problemas después de haberle colocado su acabado cerámico, su acabado petro, pues un impermeabilizante asfáltico base solvente y después se coloca el piso. Siempre antes, por favor. Siempre antes, por favor. ¿Se acuerdan? Esta imagen seguramente se acuerdan ustedes. ¿Se fijan cómo van las líneas de estas grietas? Sí, de lado a lado. Esas son juntas. Y estas que tienen y las que tienen juntas o estas losas prefabricadas, ¿cómo sabemos que son prefabricadas? Bien, ahorita todo lo que es construcción, si estamos hablando de construcción de alto volumen, pues no van a estar esperando a que los 28 días o los 15 días con las antes para poder continuar con el proceso, no, utilizan losas prefabricadas. Y para todos estos casos, ¿cuál es la recomendación, Inés? Sistemas prefabricados son los más nobles. Muchas veces usamos otras tecnologías porque el cliente directo dice, no, yo ya no quiero saber nada de asfalto ni de prefabricado, pero la verdad es que es una gran alternativa para resolver situaciones de este tipo, porque como lo mencionábamos antes, cuando son elementos independientes se mueven de forma independiente y es mucho el movimiento que tienen en las alturas, entonces se abren y pueden hacer fallar algunos de los otros sistemas, como quedan completamente adheridos, sí se elongan, pero se elongan en un punto más pequeñito, logran abrir y puede haber aberturas nuevamente. Por eso se recomiendan este tipo de sistemas, porque son un poco más nobles y nos soportan esos movimientos. Y aparte pues tienen una resistencia a la tensión a lo largo y a lo ancho que les permite jugar muy bien con los movimientos que va a tener la losa. Aquí, bueno, pueden ver una imagen de una losa de vigueta y bovedilla, cómo está constituida. Pues nuevamente, ahí lo recomendable es utilizar un impermeabilizante prefabricado. Igual, esto pues bueno, es más bien para construcción del tipo comercial, ¿no? Las losas... La losa acero. Sí, esta normalmente la vemos en inmuebles que son comerciales, son zonas más amplias, un poco más abiertas, y tienen una sobrelosa sobre este metal, pero tienen alto movimiento. Entonces, en estas, a pesar de que están así,
pueden ser confinadas, también podemos utilizar prefabricados. Digo, este tipo de losa también lo podemos llegar a encontrar en algunos estacionamientos, donde, bueno, por el uso que tenga, también podríamos entrar con sistemas de poliuretano, dependiendo del uso que vaya a tener este tipo de elementos. Y digo, al final, las alternativas pueden no ser únicas, pero sí puede haber una alternativa idónea para esa situación. Entonces, eso es lo que les pedimos, que analicemos, revisemos, tengamos la información de nuestros elementos y pidamos la asesoría con el experto, o nosotros nos vayamos volviendo expertos en estos temas. Casualmente mencionaba los poliuretanos y ahí lo tenemos. Para losa con tránsito vehicular o peatonal intenso, los sistemas de poliuretano son sistemas de alto desempeño. Pero bueno, probablemente a lo largo de este webinar ya les hemos podido ir resolviendo algunas de sus dudas. Tal vez hasta se las hemos ampliamos. Se las hemos ampliado. Esperemos que no. Vamos. Esperemos que no, pero queremos que nuestra producción pues nos haga favor de compartirnos algunas de sus preguntas y veamos qué nos pregunta la audiencia. Muy bien. La pregunta es, después de impermeabilizar mi losa, ¿cómo se quitan las manchas que dejan la humedad en la parte baja? Esta déjame la mires. Claro. Sí, fíjense que va a pasar una cosa. Si su losa tenía humedad, en el momento que pone el impermeabilizante, pues ya no va a haber humedad nueva que entre, pero va a tener que buscar por dónde salir. Entonces, pues tendrán que esperar días, semanas, dependiendo la cantidad de humedad que se haya llegado a acumular en su losa, y entonces esa mancha de humedad que ustedes ven va a ir disminuyendo. Pero si lo que les queda es que se ve sucio, que se ve negruzco, que se ve feo, entonces lo que tienen que hacer es limpiar, lo que tienen que hacer es lavar, y previo a pintar, yo les recomendaría que utilizaran un producto de Fester que se llama Festerbond, que utilicen para sellar esa parte de su plafón y después aplicar la pintura, para que ya después no vuelvan a ver esa mancha. Otra pregunta que tengamos, por favor. Dice, ¿cuál es la diferencia entre los productos Imperfacil no más goteras y Plastic Cement? Qué bueno que lo preguntan, George. Esa parte es importante. No son iguales, no el famoso cemento plástico que utilizamos. El Plasticement es nuestro resanador que utilizamos en los sistemas prefabricados. ¿Qué diferencia tengo con el no más goteras? El no más goteras lo puedo poner con humedad, tiene adherencia. El Plasticement no, ese lo tengo que poner en seco, no adhiere. Si yo tengo un bote de Plasticement y tengo una gotera y quiero ir a resolverla, no es el producto adecuado. El que debo de utilizar es el no más goteras. Ese es el que tiene la resistencia a la humedad. Muchas veces pensamos que como vienen en cubetas y son iguales los productos, igual en Fester a lo mejor nada más los envasa en diferentes nombres de productos. Sí. No es así. Cada producto de Fester tiene un desarrollo de fórmula diferente y va enfocado a alguna aplicación muy particular o algún mercado muy particular. A veces es el costo el que se modifica en el producto, pero es una formulación distinta. Entonces, entre el no más goteras y el Plasticement es que el no más goteras adhiere en humedad, el Plasticement no adhiere en humedad. Ahora, esto no quiere decir que sea malo el Plasticement. El Plasticement es una etapa de un proceso, de un sistema impermeable asfáltico o prefabricado. El no más goteras pasta, el Fester Imperfacil no más goteras pasta, es un producto para resolver en el momento la filtración y posteriormente llevarnos a una impermeabilización completa de la superficie. Es decir, estamos utilizando algo, como bien lo mencionamos, para reparar una emergencia contra algo que va a ser un sistema duradero de alto desempeño impermeable. Otra pregunta, por favor. ¿Existe algún producto que ayude con las filtraciones en una junta entre losa nueva y existente, aclarando que no se unieron con acero de refuerzo? Este es para ti, Inés. Claro que sí. Estábamos viendo lo de nuestro sellador FT. El FT 201 es muy bueno. La verdad es que limpiamos, podemos hacer el resane de esa junta fría con este producto, e incluso nos va a permitir ese movimiento y tiene muy buena adherencia.
porque normalmente en estos elementos entra el agua, entra y entonces tenemos cierta humedad, entonces nada más hay que limpiarlo perfectamente y con un sellador podemos resolver así puntual esa entrada. Y posteriormente hay que hacerle un refuerzo cuando hagamos la impermeabilización. En ese punto se trata como punto crítico con un refuerzo de membrana, ya sea asfáltico con un lienzo adicional ahí, o si es acrílico con una membrana de poliéster junto con el mismo producto antes de las capas de impermeabilización, o incluso si se llega a poner un sistema de poliuretano, también se hace un refuerzo con el mismo producto impermeable con membrana de poliéster, que son nuestras membranas Revoflex o Actiflex, que son las reforzadas. Entonces, con eso podemos resolver una junta fría, que es lo que tenemos cuando no se trata, cuando estamos colando. Otra pregunta, por favor, para que nos ponga la producción. ¿Qué duración tiene el Imperfácil para poder hacer un proceso de impermeabilizante después? Bien, la recomendación es que dejemos el Imperfácil en lo que termina la temporada de lluvias, en lo que ya tenemos condiciones más adecuadas. Si bien, como mencionaba Inés, nuestro sistema Fester Acryton ProShield son sistemas de secado rápido que pueden utilizarse incluso en temporada de lluvias cuando, digamos, tenemos un tiempo, una ventanita abierta, una tregua que nos da la lluvia. Pero lo recomendable es que una vez que haya finalizado la temporada de lluvias, pues nosotros ya contemplemos el hacer la impermeabilización completa. Inclusive pues tendremos que llegar a retirar ese Fester Imperfácil, no más goteas pasta, sobre todo si vamos a colocar después un sistema acrílico. Otra pregunta, por favor, una pregunta más, vamos. Si tengo impermeabilizante prefabricado, ¿puedo poner impermeabilizante acrílico encima, Inés? Claro que sí, hay que revisar qué condiciones tiene nuestro impermeabilizante prefabricado, pero la recomendación de mantenimiento en un sistema prefabricado justo es un sistema acrílico. Entonces vamos a trabajar con esto. Nada más tenemos que identificar puntos críticos, que todos mis empalmes estén bien cerrados, bajadas de agua, que estén bien tratadas y estas se deberían de tratar justo con el asfalto. O sea, se funde nuevamente, se hacen los cierres que se necesiten. Si hay algún tipo de perforación, hay que revisar que no haya dañado hacia el interior el inmueble y se hacen los parches y posterior a esas revisiones y reparaciones puntuales, entonces hacemos el mantenimiento con un sistema acrílico y extendemos la vida de ese prefabricado. Pero recuerden una cosa que mencionamos en el webinar, o sea, todo depende de las condiciones. No vamos a poder hacer, no vamos a poder estar reviviendo nuestro prefabricado poniéndole innumerables veces el impermeabilizante acrílico. El impermeabilizante está diseñado para tener un tiempo de vida útil, se va deteriorando, va a llegar el momento en que hay que retirarlo y hay que volver a impermeabilizar. Aquí estamos hablando de que está en buenas condiciones, todavía está dentro de su vida, dentro de su tiempo de vida útil y se evaluó la posibilidad de hacer una reparación y se efectuó. Y sobre todo aquí necesitan revisar que no tengan filtraciones de agua. O sea, si yo ya tengo un daño o un deterioro en mi inmueble, seguramente, ya sea acrílico o prefabricado nuevamente, tal vez nos demande retirar y volver a instalar. Pero si tengo en buenas condiciones y quiero ampliar mi tiempo de vida de la impermeabilización que ya tengo, claro que sí, podemos colocar justo los sistemas acrílicos para esta función. Muy bien. Tenemos una última pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la membrana Acryflex y la membrana Revoflex? La Acry, recuerden, abierta, es la membrana que van a encontrar así como cuadritos y esa membrana tiene hilos en un sentido y en otro, entonces tiene resistencia doble. Es poliéster. Y la Revoflex es una membrana cerrada. Ustedes les van a identificar los hilos en un sentido. En ese sentido jalan y no rompen. Y en el otro van a poder romper más fácil. Entonces son dos membranas de poliéster, ambas, pero son reforzadas y la Acry es abierta. Ustedes deciden cuál de las dos usar y la Revoflex es cerrada. Ahora, las dos son para lo mismo, para darle resistencia mecánica al sistema. Y la membrana Acryflex también se caracteriza por tener mayor resistencia mecánica
por tener mayor gramaje y por lo tanto darle mayor soporte al sistema impermeable. Todo depende de las condiciones. Decir que una es mejor que la otra, no. Digamos que las condiciones definen cuál utilizar en qué momento. Y la verdad es que son muy nobles. Estas dos prácticamente las podemos utilizar en casi todos los sistemas de forma indistinta, a elección del aplicador, con cuál se acomode más la aplicación. Lo que no debemos de hacer, que de repente identificamos, es que la Acriflex la coloquen y encima coloquen el impermeabilizante aprovechando que tiene hoyitos. Esto no es así, se debe de colocar el impermeabilizante, colocar la membrana y entonces asentarla en ambas. Entonces, a veces hacen esta práctica y les gusta más la Acriflex por esa condición, pero no lo deben de hacer así. Deben de colocar primero el impermeabilizante, después la membrana y después presionarla, ¿no? Para quitar todas las arrugas y ya después su capa de impermeabilización en ambas. Muy bien, ya llegó el momento de despedirnos. Ya llegó el momento de despedirnos. Bueno, pues sin antes agradecerles su presencia y invitarlos a que visiten nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en LinkedIn, en YouTube. Ahí están nuestros cursos y la Academia Fester les da las gracias por acompañarnos, por ser parte de nuestro equipo. Ustedes que utilizan los productos, ustedes que aprenden nuestros productos, son parte del equipo de Fester. Y les recordamos que, bueno, dirán, es que un tema tan extenso, nada más un webinar. Tenemos muchos webinars en nuestro canal de YouTube de Fester México. Ustedes pueden ver ya muchos detalles más puntuales, muchas más descripciones de cómo se utilizan los sistemas en estos webinars. Yo quiero agradecerle a la ingeniera Mayinés López que nos haya acompañado en esta sesión, su servidor, Jorge Daniel Quintanar, ambos del equipo de Ingeniería de Aplicaciones de Fester. Pues les agradecemos su presencia y pues les recordamos que estamos a sus órdenes y esperamos que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.